Acá estamos hablando con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, que justamente viene del ámbito del palo de Caleo, ¿no? Del palo de Cetera, y estábamos hablando de esto de las tomas y el tratamiento mediático. Su hija toma escuelas. ¿Su hija toma escuelas, Yasky, también? No. Sí, también. Te pasó en un programa que fuiste, estabas contando fuera del micrófono, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue en C5N? ¿Alguno de esos? En C5N, sí. Sí, de pronto, la verdad que Feynman y el otro periodista, con un invitado que era, él se quejaba de que los pibes le decían facho y claro, a los 10 minutos que habló estaba claro que era facho. O sea que lo que los pibes decían era la verdad. No, con esa actitud yo diría casi, no solamente descalificatoria, sino algunos giros hasta casi policiales de la forma. Bueno, esto, Valeria comentaba esto de Nenita, ¿quién fue? Claro, Feynman también se cruzó en un móvil hace ya unos cuantos días diciéndole a una nena, pero sos una nena, nenita. Y la chica le dijo, pero, digamos, hablemos de igual, no me digas nenita porque me estás descalificando, me estás como minimizando. Bueno, pero tenés 18 años, no sos una mujer experimentada. Bueno, pero voto. Digo, tengo derecho a voto, soy una ciudadana, tengo 18 años. Y ahí, bueno, la conversación obvio se terminó a los 3 segundos porque no había cómo sostener eso. Además, los pibes están planteando algo absolutamente justo, reconocido por las propias autoridades. Y lo que decías vos, hay un reverdecer de la participación política de la juventud. Yo no veía esto desde los 70. Claro, que es la mejor noticia que podemos tener después de 20 años de... sí. Yasky, ¿cuál es...? La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo definirías políticamente la importancia de la interna de la CTA? Por fuera de la CTA, ¿me entendés lo que te pregunto? Yo creo que es definir un debate que se está dando en otros países. Yo vengo de San Pablo hace 2 días, un encuentro de los sindicalistas, gobiernos y partidos políticos involucrados en este proceso de cambio. Es un debate que se da en la región. Sostener un rumbo político de transformaciones que con todas las imperfecciones que tiene significa haber puesto otra vez la política en discusión y haber sacado el tema de que los mercados definen la vida de toda nuestra sociedad, empezar a discutir una agenda social, empezar a hablar de gobiernos que meten en la agenda temas que hacen reaccionar a los grupos económicos, a los dueños de los medios de comunicación, a sectores como el que representa Bergoglio en la Argentina, y hay otros igual en otros países de América Latina. Es decir, toda esa runfla que se junta para reaccionar y tratar de frenar algo que a ellos les eriza la piel, que a nosotros todavía no nos conforma plenamente, pero que marca un rumbo distinto, un rumbo de cambio. Cuando decís nosotros, ¿a qué te referís? ¿A tu palo dentro de CTA? Sí, a la lista número 10, que pretende una CTA pluralista, que, bueno, hoy hay un acto a la tarde en Atlanta con los compañeros del Agustín Tosco, ayer tuvimos otro en el Verdi con compañeros de ATE, la lista verde, los kirchneristas, los que creen que hay que ir por más, Beto Pianelli de Subterráneo, que viene de la tradición de la izquierda, es decir, una CTA que no demonice a los que piensan distinto o a los que tienen la idea de que este proceso se puede bancar. ¿Por qué decís CTA pluralista? ¿Que esto, digamos, le cargas lo contrario a la lista de Micheli? En el aspecto del sectarismo, en el aspecto de que no se puede aceptar, regimentar el pensamiento o establecer que la unidad política de la clase obrera es un requisito digamos, sine qua non para poder constituir una unidad de lucha. Yo creo que la clase obrera tiene distintas expresiones, las tiene dentro de la CTA, y hay que tener la mayor amplitud, porque el enemigo de clase que nosotros tenemos es poderoso, y sin unidad de los trabajadores es difícil de enfrentar. Estamos aquí. De 10 a 13, una marca de radio. Abrazándose con Moyano, dice acá Rafa Gavino, Yasky, el pluralismo tiene un límite. Esto me da pie para preguntarte, porque esto fue muy meneado en los últimos tiempos. Esto del acuerdo del Hugo blanco y el Hugo negro. El blanco vendría a ser vos. Sí, el blanco, sí. Bueno, digo, como para limpiar estas pajas de entrada, o no, qué sé yo. Sí. ¿Ustedes están en este momento en vías de un acuerdo con la CGT? ¿Tu línea? Para nada. Eso es una ficción y un golpe bajo típico de una campaña electoral. Nosotros, cuando asumimos a los 2 meses, lo asesinan a Carlos Fuente Alba. Sovich, que era un energúmeno, lamentablemente ahora volvió a ganar, un energúmeno que hacía campaña exigiéndole al gobierno, era el momento en que la derecha exigía que el gobierno reprimiera los piquetes, y mostrando que él, con mano dura, iba a poner orden en este país. Llenó de afiches la Argentina, propagandizando eso, con mano dura ponemos orden en el país, y lo asesinan a Fuente Alba. En ese momento yo lo convoco a Moyano y a la CGT a dar una expresión de repudio a un crimen que la clase trabajadora no podía dejar pasar impune, y convocamos a un acto de lucha. Y la CGT se suma. Hace 3 meses nos volvemos a convocar frente al despido de 27 trabajadores
del diario La Capital y 2 radios del Grupo Vila Manzana. Rosario. No les daba ni la hora al Ministerio de Trabajo. Intervenimos nosotros y yo anuncio la posibilidad de una acción con la CGT y nos reunimos como llano y decidimos convocar una marcha de Rosario a Buenos Aires pidiendo la reincorporación de los compañeros de esos medios. A la semana logramos la reincorporación. En el momento de la unidad en la acción, frente a la prepotencia patronal, frente a un hecho dramático, incalificable como el asesinato de un compañero docente o cualquier otro trabajador, yo creo que ahí hay que deponer las diferencias, que son muchas, que son grandes, que jamás van a hacer que estemos juntos en ningún proyecto organizativo, porque la CTA la vamos a defender a muerte. Pero también vamos a defender el principio de la unidad de clase cuando hay que pelear contra situaciones que hacen que esas diferencias las pongamos de lado. Cuando hablamos de CTA, en términos de cantidad de gente y de peso gremial, ¿de qué hablamos? Hablamos de una organización que ha crecido mucho, 1.400.000 afiliados son los que están en condiciones de votar. Hablamos de organizaciones que ya no son solamente del sector público, porque esa es un poco maestros y la impronta, maestros y estatales. Bueno, de hecho, se está hablando de que esto es ATE contra CETERA. Sí, no es ATE contra CETERA, de ninguna manera. Hay compañeros, muchos compañeros de ATE participando en la lista 10, y tenemos, qué sé yo, hoy la CETERA representa a los obreros de distintos sectores. Pedro Guasejo, que va junto conmigo del neumático, Beto Pianelli, el último sindicato que se incorpora, Subterráneo, los pibes de Cimeca, los motoqueros, los compañeros de refinerías de maíz, compañeros que trabajan en ingenios, los empleados... ¿Por qué ellos entran a la CTA y no a la CGT? ¿Quiénes me preguntas? Estos que estás mencionando recién. Porque motoqueros, sí, hacen una opción por una central que represente los intereses de clase con autonomía del gobierno, que ponga por delante los intereses de los trabajadores y que además sea consecuente con la lucha que hay que llevar adelante para defender esos intereses. Pero podrían afiliarse a la CGT, podrían pedir la incorporación a la CGT. Si la opción fuese de pronto participar en ese modelo sindical que tiene más ligación con el Estado, que se convierte en correa de transmisión, sí podrían haberlo hecho. Es un acto de autonomía, de libertad y de conciencia está en la CTA. Jackie, ¿por qué por primera vez hay interna en la CTA? Toda la vida, desde Genaro para adelante, se acordaba lista única, había unidad, o había unión, como quieras vos llamarle. ¿Y por qué esta vez se parte? Porque el campo popular en Argentina es dramático, pero en otras partes pasa. Cuando está a la defensiva, como esa frase que decía Borges, o se le atribuye a Borges, de eso de la unidad por el espanto, cuando estamos a la defensiva, por ejemplo, con el Menemato, con la Alianza, cuando llueven palos, nos unimos. Y no discutimos mucho, porque ya sabemos que hay que resistir. Ahora, cuando... O sea, contra Menem era fácil. Contra Menem era fácil. O sea, ahí nadie discutía. Cuando estamos en una posibilidad de ofensiva, ahí sobrevienen las discusiones. Quienes califican a este gobierno como una continuidad de lo del Menem, quienes creen que es posible sostener un proceso, aún con todas las críticas que tengamos que hacer, en ese caso estoy yo, quienes definimos que todo lo que se junta en contra de este gobierno es la vieja derecha y la vieja reacción, y quienes definen ya directamente que quién está con esto. Creo que hay un debate en la clase trabajadora, pero también en la centro-izquierda, y yo ahora lo estoy viendo felizmente en el conjunto de la sociedad. Creo que la gente empieza a discutir si este rumbo, hay que sostenerlo, o si es el momento de poner un corte y volver para atrás. En un rato contestame cómo se compatibiliza eso con la independencia de clase o con el estímulo del pensamiento crítico, es decir, la ontología de una central sindical, porque en definitiva estamos hablando de esto. ¿No está Jackie? www.marcaradio.com.ar. A ver, Jackie, lo que se discute en el fondo es ¿cuál es la característica de independencia que tiene que tener una central sindical respecto de un gobierno? Mira, yo creo que una central sindical, y lo plantean muy bien los compañeros de la CUT de Brasil, que claramente están identificados con Lula, ellos plantean la central sindical debe tener autonomía, porque las demandas de la clase trabajadora tienen un horizonte social que excede mucho, que traspasan lo que son las políticas de un gobierno en esta etapa que está muy bien. Es decir, el planteo de la distribución de la riqueza que nosotros reclamamos, la necesidad de reformas estructurales de fondo que tienen que ver con la reforma tributaria, la ley de entidad financiera, avanzar con legislación sobre minería a cielo abierto para terminar con ese desastre, el tema de la sojización, son todos temas que implican avanzar mucho más que lo que los gobiernos, incluso están dispuestos a hacerlo, y esto está visto claramente por la deficiencia de los agujeros negros que existen en esas políticas. Esto requiere que la clase trabajadora, en su decisión de luchar, no dependa de lo que se defina en una jefatura de gabinete, con un teléfono, ni dependa de lo que se defina en la oficina de un partido, en este caso el justicialista. Es decir, nosotros creemos en esa independencia de clase y en esa autonomía como requisito imprescindible para que esa central. Hasta ahí se puede hablar de unidad de pensamiento en la CTA todavía. Digo, no creo que puede decir algo distinto
la gente de otra lista. No, hasta ahí, Hasta unidad ahí de está, pensamiento. ese es el piso de acuerdo que hay. Hay un piso de acuerdo, con una observación que yo hago. Se puede perder la autonomía siendo parte del engranaje oficialista, siendo una piecita del engranaje oficialista, Sí. pero también se pierde la autonomía siendo parte, siendo una piecita, un engranaje de la maquinaria opositora. No sé si está claro. Sí, está bien. Si vos sistemáticamente sos parte de la oposición, también perdés la autonomía, aunque quede más lindo para algunos medios de comunicación. Quédate un rato, está Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, acá en La Marca, y acá está Jove. La red informativa. Entre tantos mensajes, Hugo Yasky, pregunta Patricia Mar por Facebook, muchos trabajadores no estamos de acuerdo con la división de la CTA. ¿Usted cree que los dirigentes de la CTA están preparados para dar esta discusión con los que no queremos esa división? Sí, estamos preparados, estamos debatiendo todos los días, recorriendo el lugar de trabajo, y no hay división de la CTA. Lo que hay es un proceso electoral, en el que tenemos que mostrar la madurez y la consecuencia. Toda la vida dijimos que son los trabajadores los que deben definir los rumbos, los dirigentes, las decisiones. Hoy tenemos la oportunidad de demostrarlo. Si esta elección es transparente, vamos a traer una comisión de veedores de centrales hermanas. Estamos discutiendo hacer un comité arbitral para poder resolver con autonomía cualquier discusión que tengamos en el proceso electoral. Ahora, si esto es transparente y masivo, la CTA va a salir mucho más fortalecida de este proceso que lo que estábamos antes. Hay que demostrar por primera vez en la Argentina que el movimiento sindical puede dirimir con elección, con voto secreto, con democracia interna, un debate como este. Me quedé enganchado, y algunos oyentes también, por lo que veo, con eso de que la autonomía tiene que ser tanto del gobierno como de la maquinaria opositora, con el obvio metamensaje de que estás hablando de una lista opositora ligada, presumo que Proyecto Sur, o a la oposición en general. Sí, bueno, particularmente al tema del Proyecto Sur, lo cual no sería grave, porque cualquier dirigente sindical tiene el derecho a hacer su opción política. El problema es querer someter a la CTA a la lógica de la construcción de un partido político, cualquiera fuera. Entonces, lo que nosotros decimos es que la CTA tiene que tener autonomía de clase, incluso de la oposición o de los sectores de la oposición donde se nuclean quienes quieren llevar la central a ese terreno. ¿Qué temores tenés con esta elección? Recién hablaste de si la elección es transparente, me sonó raro. Sí, no, básicamente que podamos contar los votos en todas las provincias, que podamos... Nosotros te planteo, 23 de septiembre son las elecciones, 30 de septiembre vence el mandato de la CTA. Sí. Si en una sola provincia quedara abierta la elección, sin resultado final... ¿Pero por qué podría pasar eso? Qué sé yo, porque de pronto en un lugar recóndito del país las urnas desaparecieron o hubo algún problema, eso implicaría la posibilidad de que en una semana lo resolvamos. Por eso tenemos que garantizar 8.000 fiscales, porque son 8.000 la mesa en todo el país, los veedores internacionales, y el compromiso de las listas que participamos, de garantizar la transparencia absoluta, porque hay que dar el ejemplo de que esto es posible. El peor temor que yo tengo es que esto terminara siendo un mamarracho y nosotros llegáramos al punto en el que tuviéramos que reconocer que no estábamos en condiciones, con la madurez política necesaria, como para una elección de las características de esta, una elección nacional con 1.400.000 empadronados. Creo que todas las listas compartimos de alguna manera la misma preocupación y espero que esto lo demostremos claramente. Acepto, Yasky, que la CTA no esté dividida, pero ¿cuántos esfuerzos se hicieron para que no se muestre dividida? Mira, nosotros, te voy a plantear una cosa que incluso sigue abierta. Propusimos componer la próxima conducción con una medida innovadora, que era reformar el estatuto, introducir el sistema de mayoría y minoría por sistema 2. Se lo propusimos concretamente a los compañeros de la lista 1. No aceptaron. Dijeron que no se podía. Después de eso le propusimos nuevamente, así le dijimos, así como la CGT tiene 3 secretarios generales, propusimos hacer un acuerdo político para introducir el sistema 2 de mayoría y minoría por una decisión autónoma nuestra, sin ir al Ministerio de Trabajo, sin siquiera reformar el estatuto. ¿Cómo hubiera quedado ahí? El que sacaba el 60% de los votos tenía el 60% de los cargos, el que sacaba el 40% se quedaba con el 40%. Es decir, conservábamos, eso no fue aceptado. No fue aceptado. Conservábamos la diversidad en el marco de la unidad orgánica. Bueno, y entonces ahora ¿cómo quedó? O sea, después del 23 de septiembre, ¿qué pasa? Después de eso vamos con una arista que es muy representativa, incluso de sectores donde hay compañeros de ATE, y esperamos que la mayoría que demostramos tener en la última elección de CETERA, que el respaldo que tenemos en la mayoría de las jurisdicciones, permita obtener un resultado en el que la arista 10, con todos los matices políticos y con todas las organizaciones, más de 25, conduzca a una central que va a tener que convocar del 24 de septiembre a todo el mundo, a los que ganamos y a los que perdimos, a seguir luchando, porque hay muchas cosas, como vos decías, en las que tenemos los mismos principios y la misma idea. Chavo, gracias. Gracias a ustedes, buen día. Hugo Yasky pasó por Marca de Radio, son las 11:47. Escuchar radio.
Entender la diferencia. Marca de radio. Voces